Yes, problem in progress. Ahora se ve mejor, sí. Alberto, Sí, ¿qué tal? bien. ¿Cómo está el tiempo por Playa Unión? Feo, mucho viento, frío y llovizna de rato. Oh. ¿Por ahí también se ven ballenas o no? Sí, sí, sí. No como en Madre ni en el Doradillo o en Pirámides, pero se ven cuando pasan para Madre. A Ah, veces se acercan bastante. ahora por estos días, ¿viste alguna? La semana pasada se vieron un par. Bueno, creo que ya podemos ir arrancando, ¿no? Y Bueno. porque faltan varios, ¿no? Mm. Pero bueno, se irán enganchando. No sé si Miguel estaba de Miguel viaje. no venía, creo. Ah, No, estaba de viaje. estaba en una reunión de PAM y después no sé. Ah, Estela no no. viene y Nelly tampoco. Hay una que avisó que llegaba más tarde también, como yo, pero bueno, yo llegué bien. Nelly creo, pero después agregó que no sabía si iba a poder ir. Bueno, vamos a dar un tema hoy que tiene que ver, o sea, viene a complicar un poco lo que venimos trabajando y a la vez a resolver cosas. Por eso les pedí que tengan las cámaras, si las tienen a manos, o el celu, si van a trabajar con el celu. La idea es que hoy veamos, por ejemplo, hay personas que por ahí trabajan con el celu y hay cosas que no las van a poder hacer. Pero bueno, también hoy, como siempre venimos priorizando a los que usan celu, hoy vamos a priorizar a los que usan cámara. Lo que pasa es que técnicamente les va a servir a todos aprender igual, aunque no tengan cómo manejar esto en el celu. Una de las opciones es bajarse el Lightroom, que tiene una modalidad de fotografía profesional para los que usan celu. ¿Vos, Laura, lo bajaste? ¿El Lightroom? Sí, pero la verdad no entendí nada. Yo tampoco. Me parece, Te digo, o es que estoy ay, acostumbrada al Photoshop, no sé. claro, no, Pero, yo edito ¿lo con las tienen funciones instalado? Sí, Sí, Bueno, ¿vieron? en la Ábranlo. compu. Los que tienen cámara de foto, agarren Sí. la cámara de foto. yo Los tengo. que tienen celu, agarren el Lightroom. En la opción... A ver si se ve ahí. Bueno, voy a anotar para. ¿Vas a anotar? No, no se Sí. ve bien. ¿Se Sí, ve la porque pantalla? tengo cámara, pero me interesa esto del Lightroom también. Ya está, ya Bueno, lo pero es tengo en la más o menos lo pantalla. mismo. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Ven Sí, que tiene sí. un cuadradito que es la Sí. cámara y otro que es como si fuera la edición? Como, no, abrir carpeta, dice. Y otra cámara. Aprieten ahí en cámara. Cámara. ¿Lo ¿Dónde ves? está la Abajo está. Eso es en el Lightroom del teléfono, ¿no, Diego? Sí, del en el teléfono. teléfono. Bueno, ¿y en la compu? No, en la compu no, en la compu no. No. Lo que quiero explicar hoy es para sacar fotos, no para editar. Ah, bueno. ¿Vos tenés Entonces cámara? sí, yo tengo cámara. El Lightroom de la computadora lo cierro. Sí, no, yo decía el Lightroom del celu. Ah, bien. ¿Vos, Laura, lo tenés en el celu o lo tenés en la compu?
Lo tengo en el celu y hago la clase por el celu. Y tengo la cámara también. ¿Qué hago hoy? Bueno, las dos cosas, dale, no importa. Vamos a ir chusmeando todo. Bueno, Bueno. dale. Porque vos sacás mucho con el celu también, Laura. Entonces, por eso Sí, te pregunto. muchísimo. ¿Vos, María Juana, tenés la cámara o tenés el celu? Ah, no tiene micrófono. Las dos. Ah, ¿las dos? Pero en el celu tenés el Lightroom. No. Sí. Bueno, entonces abrí las dos cosas. Bueno, Igual, yo también esto lo preparé también un poco para vos, Juana, que querías sacar con la cámara y que no te animabas. Vamos a hacer un trabajo que bueno, que tiene que ver con la exposición. Pero bueno, para eso vamos a decir, bueno, ¿qué es la exposición? ¿Qué es? ¿A ustedes qué les parece que es la exposición? Es un tiempo, lograr es un que- tiempo determinado. Es lograr que la luz llegue correctamente al sensor. La luz que llegue correctamente al sensor es un tiempo. No. Espere que me estoy confundiendo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es exponer para ustedes? Era cuando ponemos la película a la luz de la imagen y le damos un tiempo para que se fije. Sí. Bien. Como cuando sacamos esas fotos de mucho tiempo y se ve el caminito de las luces de los autos. Sí. ¿Quién habla ahí? ¿Graciela? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno. Y a eso. Entonces, lo que vamos a pensar, bueno, hasta ahora habíamos visto como un poco el encuadre, vimos composición, vimos el color, la luz, pero bueno, no habíamos visto la cuestión técnica de cómo exponer una fotografía y qué variables tenemos. Entonces, es una noción básica la exposición como si fuera encuadre, ¿no? Vamos a pensar que exponer tiene que ver con el diafragma, el obturador y el ISO. Estos tres elementos, dice, bueno, voy a leer esto. Son los tres elementos que definen la exposición en tus fotografías. Lo que mejor se conoce como el famoso triángulo de exposición. O sea, tenemos tres variables para modificar en la fotografía. Por eso decía como que algunos por ahí tienen que, en celu tienen que usar el Lightroom para poder trabajar esto. Ajá. Que también no sé si no tiene todo el Lightroom, por lo que estuve viendo. Tiene ISO, tiene velocidad. ¿Tiene el Lightroom? ¿Vos, Graciela, tenés el Lightroom? Acá tenés cámara? lo bajé al celular y estoy haciendo una cuenta porque me dice que tengo que tener una cuenta para entrar. No, me parece que no, ¿eh? No, Yo lo No, no. instalé y no. ¿Lo bajaste de la aplicación, bajaste o entraste desde una? Sí, del Playroom. Ah. No, a mí no me pidió. Poné que no. Pero no es que había una opción gratis y una... El que está No, el que está en el celular, ¿No? en el Play Store, ahí es gratis. es gratis. Ah, claro, No porque yo pide lo... nada. No. No, Entonces voy a buscar otro. Capaz El que Play baje el Store que no busca. es. es una L y una R minúscula. Sí. Ajá. El-
L mayúscula. Bueno, lo que tenemos entonces es... Vamos a empezar por el diafragma. El diafragma que sería... o sea, el lente tiene como un obturador, ¿no? Y tiene como si fuera un ojo, que es esto que vemos acá, como los diafragmas. Ay. El mouse. Entonces, lo que hace esto es como simular la apertura de lo que es la pupila del ojo, ¿no? Vieron que la pupila cuando tenemos mucha luz se cierra y cuando no hay luz se abre. ¿Vieron los gatos también que tienen? En los gatos se ve Sí. perfecto, que tienen, que se les abre gigante cuando es de noche y cuando es de día tienen un hilito nada más. Bueno, eso, o sea, lo que hace el diafragma es imitar eso, ¿no? La pupila del ojo. Entonces, cuanto más se cierra, va a entrar menos luz. Cuanto más se abre, va a entrar más luz. Bueno, fíjense también en las cámaras viejas, si tienen alguna, es como más fácil de ver. Ahora, en los celus no tenemos eso, tenemos como una ganancia, lo que se llama. Pero después, bueno, lo vamos a ver. Pero ahora entremos como en el concepto de diafragma, como para empezar a pensar que eso es eso, es la apertura del lente. ¿Cuánta luz entra? ¿Cuánto se abre y cuánto se cierra? Sería la cantidad de luz que entra, lo que tenemos con el diafragma que medir. En las cámaras viejas venía como una cosa que se llamaba el fotómetro, que medía cuánta luz necesitaba según tal velocidad o tal sensibilidad de la película. Pero bueno, ahora no tenemos eso. Hay cámaras que por ahí lo tienen, pero ahora directamente podemos sacar la foto y ya vemos si quedó bien o quedó mal, ¿no? Entonces necesitamos... antes era como una cosa que recién la veías la foto cuando la revelabas, entonces dependíamos mucho de que la foto esté bien expuesta. Sí, te llevabas cada chasco. Claro. Pero Diego, ahora las cámaras, en vez de fotógrafo, no sé si es lo mismo, fotómetro, traen el- ¿cómo se llama? El exposímetro. Porcímetro. Mi cámara no Ah, tiene eso. ¿no? No. Ah, la mía, tengo una Nikon, lo tiene. Pero es como digital, ¿no? A eso voy también. Como Claro, que vos medís la luz con eso. Claro. Medís la luz y te da si está sobrepuesta. Entonces vos, si fijás la apertura, vos ves la velocidad o el diafragma. Claro, el tema es como que tenemos la apertura del diafragma, pero como nosotros podemos ver directamente en la pantalla cuando cerramos y cuando abrimos, ya ves en la pantalla cómo te va a quedar la foto, eso ya es un exposímetro, digamos. Sería como, ya tendríamos ahí como el resultado. Bueno, la cuestión que esto se relaciona con la distancia focal, que es lo que va a determinar después la profundidad de campo. ¿Se acuerdan que el otro día una compañera, Claudia, había dicho si el color tenía que ver con la profundidad de campo, con el diafragma? Bueno, lo que tiene que ver con la profundidad de campo es esto, es el diafragma. Ahí vamos a ver. Por ejemplo, si el diafragma está muy abierto, la profundidad de campo va a ser más pequeña. O sea, la profundidad de campo, para entenderlo, está determinada por la distancia cámara-objeto. Me olvidé de bajar ese dibujo. Cámara-objeto, que sería, o sea, fotógrafo, objeto o persona, y después el fondo, en relación con el fondo.
O sea, la profundidad de campo va a ser lo que va a estar en foco por delante y por detrás del objeto retratado. Sería, ¿no? La profundidad no solo para adelante, no solo para atrás, sino para adelante. Y es como si fuera 1/3 para adelante y 2 o 3/3 para atrás. Depende si haces, depende de la distancia. Fíjense que también tiene que ver con el lente, después lo vamos a ver eso. Pero ahora pensemos solo en que es un lente normal, que es otra de las variables, ¿no? Cuando cambias el lente cambia la profundidad. Pero bueno, lo que sucede cuando cambias el lente también es que cambia la cantidad de luz y cambia el diafragma que uno tiene que usar con los lentes. Pero bueno, después lo vamos a ver viendo. Por ahora pensemos en esto. Y entonces la profundidad de campo va a tener que ver con estos 3 factores, que es la distancia focal, que sería, la distancia focal sería el lente, ¿no? Un lente, por ejemplo, tiene una cierta distancia para hacer foco, digamos, ¿no? En relación a lo que está fotografiando. Perdón, Diego, buenas tardes. No Hola. saludé. Hola. Estoy comiendo. Estoy comiendo, por eso no tengo el video puesto. Necesito comer, si no me muero yo. Disculpen, ¿no? Lo que yo quería preguntarte es que el lente, eso es algo que yo no tengo muy claro. Es lo que se llama F sobre 10 o F sobre 16, F sobre 20. ¿Eso es el lente? ¿Está relacionado con el lente? Claro, es Claro. la distancia focal que tiene el lente. O sea, la distancia focal tiene que ver con la distancia en que entra la luz al sensor y en relación al objeto. Es como algo medio complicado, pero es una cuestión óptica. Por eso los lentes se llaman según la distancia focal que tienen. Gran angular. Y eso, a ver, ¿esto está relacionado con la mayor calidad del lente o no tiene nada que ver? ¿Menor calidad o tiene que ver con la, como si fuera la capacidad de captar, o sea, el ángulo, ¿no? En el que capta el lente. ¿Me explico? El gran angular, lo que pasa es que no quería entrar en eso ahora porque va por otro lado, pero el gran angular capta una angulación más abierta. Eso es lo que se mide con el número, con la letra F. Cuanto más chica es, más abierta es, cuanto más grande el número, más. Pero lo que tiene que ver es con la capacidad de hacer foco. Por ejemplo, un lente, un tele, yo necesito estar a cierta distancia para hacer foco del objeto. Porque si no, es como que me capta todo fuera de foco, si lo pongo muy cerca del lente. El lente normal, por ejemplo, tiene una distancia, creo que a los 20 centímetros ya puedo hacer foco. Me pasa que todas estas cosas, fíjense en los celus, que hay una parte que tiene como una florcita y una montaña. Creo que, a ver si en el coso lo tiene. En la cámara está. En la cámara está. Macro. Sí. Claro. Claro. Bueno, igual no me quiero meter en eso ahora, porque era como que va por otro lado en la clase de hoy. Pero lo que tenemos que pensar es que lo que sucede en esos, cuando cambiamos de lente, lo que estamos cambiando es la distancia focal, que sería, es milimétrica, ¿no? Pero por algo cambiamos de lente para hacer ciertas exposiciones distintas. Entonces lo que tenemos de profundidad es esto, perdón, la distancia focal, la profundidad de campo depende de la distancia focal, de la distancia al plano de enfoque, que sería esto del objeto que tenemos adelante,
O sea, si yo tengo un objeto a 3 metros, con un lente normal, voy a tener un tipo de profundidad de campo. Si yo tengo ese mismo objeto a 3 metros, pero estoy con un teleobjetivo, que lo que hace es acercarse al objeto, voy a tener otra distinta profundidad de campo, voy a tener menos. Entonces, cuando yo me acerco al objeto que voy a retratar, voy a tener menos profundidad de campo. Si yo me alejo del objeto, voy a tener más profundidad de campo. Entonces, cuando yo me acerco al objeto y quiero tener profundidad de campo, lo que tengo que hacer es cerrar el diafragma. Porque cuando yo cierro el diafragma, eso me genera más profundidad de campo. Si yo abro el diafragma, pierdo, como que se pierde porque entra más luz, ¿no? Es como una cuestión como de luz. Como que se pierde, o sea, es como una cuestión óptica. Pero piénsenlo desde una cámara analógica primero, ¿no? Y después cuando lo llevamos a la cámara digital, es como que hay variaciones, porque la cámara digital lo que busca es como la perfección. Entonces parece que como que siempre está sacando todo más perfecto. Como que esas cosas las toma como un error. Entonces las compensa. Lo importante es saber esto, que hay una cuestión óptica que tiene que ver con la física, ¿no? Que es la luz atravesando los lentes, los vidrios que tiene el lente. Porque el lente es una composición de vidrios, ¿no? Bueno, entonces, cuanto más, esto es como lo mismo que decíamos, cuanto más abro el diafragma, menos profundidad de campo voy a tener. Y cuando cierro más, voy a tener más profundidad de campo. Pero esto siempre piénsenlo en relación a un objeto que están retratando. Por ejemplo, si estoy en la montaña, ¿no? Y tengo un personaje que está a 2 metros y quiero que salga a la montaña bien clara, lo que va a suceder es que cuando yo hago foco en el personaje ¿cómo se llama? En la persona retratada, digamos, me va a dar cierta distancia para atrás de foco y cierta distancia para adelante. Eso sería la profundidad de campo. Como yo estoy de día y hay mucha luz, a mí me permite por ahí cerrar un poco el diafragma, ¿no? Y después tratar de compensar con alguno de los otros 2 parámetros, que es el ISO y la velocidad. Pero bueno, siempre está como, por eso es como que hay que pensar, depende de lo que yo quiero, porque por ahí también aumentando mucho la velocidad, Un ratito. si alento mucho la velocidad para compensar con cerrar el diafragma, yo tengo que alentar la velocidad de la obturación. Y eso por ahí me lleva a la foto de movida. Entonces es como que hay que buscar el equilibrio y tratar de compensar. La otra es también que yo me aleje del personaje, pero tal vez yo me estoy perdiendo de tener un plano medio y estoy generando un plano general. Entonces el personaje ya se pierde en la montaña. Piénsenlo ahora en el celular. El celular va a tener todo en foco, porque va a buscar cómo compensar como digitalmente todo, y como hace todo automático, va a leer que eso tiene que estar todo en foco. Fíjense que la fotografía que saca el celular es como más desde desde como un angular, ¿no? Como si fuera más todo en foco, como que es un foco infinito. Diego, yo he probado con el celular y arrimarme
a un objeto, o sea, de arrimarme a un objeto, sacarle, y el fondo sale, no sale desenfocado, pero tiende a desenfocarse un poquito. Sí. Hay una opción que yo, por ejemplo, tengo que es de retrato. Entonces, como Claro. que te pone todo como medio fuera de foco. Sí, bueno, Pero bueno, un son, software. por eso es como que hay que pensar todas las posibilidades según el dispositivo que uno tiene. Porque muchas veces es un filtro lo que tiene la cámara digital, ¿no? No es lo mismo una cámara reflex, como las que tienen ahí los compañeros. Después, si quieren, vamos a ir compartiendo algunas cosas que tienen, si quieren mostrar algo que tiene su cámara o preguntar algo con respecto a esa cámara específica, para ver si podemos contestarla, las dudas que tienen. Pero entonces, esto es una prueba que tienen que... Fíjense que a veces podemos tener la velocidad en las cámaras reflex, podemos tener la velocidad automática y el diafragma manual. Entonces yo cuando muevo directamente el diafragma, ya se acomoda directamente la velocidad. Entonces, ¿qué sucede? A veces me salen las fotos movidas porque yo cierro completamente el diafragma, entonces la velocidad se baja, se hace más lenta automáticamente. Ahora, sigamos. Siempre pensemos en esto en situaciones de exposición, como que hay cosas que tienen que ver con situaciones como media extremas, que tal vez nunca llegamos salvo que saquemos de noche. Después vamos a ver fotos de noche, sacadas de noche y eso. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo. O sea, el número F, que también creo que los lentes a veces tienen como el número F que dice como que la capacidad máxima de apertura, ¿no? Los lentes vienen con esa, cuando vas a comprar un lente te dice cuánto es la capacidad máxima que tiene de apertura. Porque hay lentes que son más oscuros y lentes más luminosos. Aparte de esto que es la distancia focal, que después quiero que lo veamos más específico, porque como son temas como son hasta matemáticos, ¿no? Como que hay Son complicados. Sí, por eso no me quiero meter tanto en eso, porque confunde un poco con estos temas que quiero ver, que es la exposición. Y que muchas veces... aclaró un montón. A mí me aclaró un montón, Diego. A mí me aclaraste un montón, ¿eh? Así que está bárbaro, para mí, por lo menos. Sí, pero por eso hay que ir de a poquito. Pues sí, mucha información también es como que confunde. Acá vemos otra vez esto, ¿no? Ahí lo vemos como un ejemplo de una foto. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, si yo tengo una flor que la tengo a 1 metro o menos, 50 centímetros, abro totalmente el diafragma, voy a conseguir un fondo fuera de foco. Y acá veo como, ¿no? Tengo el foco de la flor, para adelante fuera de foco y para atrás fuera de foco. Ahí va la profundidad de campo, viene bien ejemplificada con foto. Sí, se ve bien, ahí se ve bien. ¿No? Si ahora yo empiezo a cerrar el diafragma, hay otra cosa que me estoy olvidando de decir, que es, por ejemplo, el F1, que es diafragma 1, pocos lentes tienen esta apertura. Bastante carita. Claro, se va encareciendo porque son como, claro, es todo como más caro a medida que es más complejo, ¿no? Es más calidad. Entonces, como que casi todos vienen como de un 2.8, hay algunos que vienen de 1.4, pero lo que tenemos que saber es que cuando yo abro el diafragma, estoy duplicando la cantidad de luz de un diafragma a otro. Duplico, es una duplicación de la cantidad de luz. Y cuando cierro, estoy como reduciendo a la mitad la luz, ¿no? Esto es como también una cuestión matemática, por una cuestión de la circunferencia de no sé qué del obturador, ¿no? De la abertura del diafragma. Es una cosa matemática. No lo vamos a explicar porque tendríamos que saber
Muchas cosas. Bueno, fíjense, cuando yo cierro el diafragma, ya, sí, cuando cierro, me da un poquito más de rango de profundidad de campo, ¿no? Para atrás y para adelante. ¿No? Y es esto que decía, como que siempre para adelante tengo menos que para atrás, ¿no? Como que hay una cuestión como también óptica ahí. Y cuando pasamos a una, cierro totalmente el diafragma, que quiero conseguir ese foco en el fondo, fíjense lo que pasa, ¿no? Estoy perdiendo luz, o sea, estoy ganando en profundidad, pero estoy perdiendo luz, porque fíjense la calidad de, o sea, gana en contraste también, ¿no? Porque fíjense los blancos y los negros, empieza a ser como más, eso, más contrastada la foto y tiene más profundidad. Y fíjense acá el rango, es mucho más. Yo tengo, acá donde está la linita esta sería donde está el objeto, ¿no? Entonces, para atrás tengo todo esto en foco y para adelante tengo un poquito menos, siempre es como un tercio menos. Hay otras reglas ahí de iluminación y todo eso que en algún momento podremos verlo, pero también son complicadas si no sabes estas cosas. Entonces, cuando voy a cerrar el diafragma, se ve claramente que gano en profundidad, pero algo de la calidad de la foto como que queda rara, ¿no? Como que empieza como a... pierde brillo, pierde luz. Pero bueno, son cosas que ahora con lo digital uno después puede compensar. Bueno, esto sería lo que es el diafragma. Sería una de las partes de la exposición. Bueno, acá vemos otro ejemplo, ¿no? Como esto que decía, como un florero, una cosa que yo tengo una distancia cerca, con un lente bien abierto, foco, el fondo fuera de foco, con un lente más cerrado, ya tengo otro foco. Fíjense que esto, algunas cosas tiene que ver con esto también de cuando ponemos en el celu la florcita o la montaña. Porque como los lentes esos tienen, son como a granos angulares, cuando ponemos la flor, nos pone el foco ahí en el principio y después, como si fuera en la distancia que tenemos cerca. O fíjense cuando pueden marcar con el dedo, que ponen como un foco manual, que es con el dedo, que tocas la pantalla y te hace foco donde tocas, que también se puede generar este tipo de fuera de foco. Porque muchas veces los celus también sucede eso, que no tienen diafragma. Tienen como el foco. Entonces, cuando vos tocas el foco donde vos querés, lo que hace es compensarte con la luz, como si fuera un diafragma. Te cierra o te abre y te ilumina más el objeto que tenés adelante y te oscurece el fondo. Fíjense que son variables, ¿no? Como, es difícil este tema hablarlo como con tantas variables, porque antes era como, bueno, era la cámara analógica y no había tantas variables de tipo de cámaras, ¿no? Ahora tenemos celu, cámara de foto, de rollo, cámara reflex, cámara digitales pero que no son reflex. Es como que hay una complejidad tecnológica que es, fíjense ustedes que tienen todas cámaras distintas, no es como que, ¿no? Podemos igualar. Bueno, acá otro ejemplo, ¿no? Como esto, cuando cerramos bien el diafragma, perdemos luz, pero vemos el fondo. O sea que el tema de la exposición tiene que ver con el diafragma y lo que sucede con el diafragma muchas veces que da una exposición. Cuando yo quiero más profundidad de campo, pierdo cantidad de luz en la exposición. Entonces las fotos, en vez de estar bien expuestas, están subexpuestas, que sería con una exposición de lo normal para abajo. Y fíjense acá
que sería como una sobreexposición, ¿no? Como que se pierde también un poco de contraste. Y fíjense acá, esto que sería una luz correcta, también como los colores están como más fuertes. Sí, digo, es como vemos nosotros, ¿no? Mm. Nosotros no vemos todo nítido, vemos lo que enfoca el ojo, el resto lo vemos desenfocado, ¿no? Sí, No es que vemos, claro. El ojo Es tiene más- como una capacidad de eso. Claro, vos ves el fondo, pero no lo ves nítidamente. Claro, tenés Sí. que focalizar en el fondo o en la figura. Fíjense Claro. que todo el tiempo estamos haciendo eso y no nos damos cuenta. No, El otro día, se está por cortar, pero volvemos. El otro día una compañera me contaba que las fotos que están sacando de Marte son retruchas porque no se ven los colores como acá, ¿no? Como que dicen, ay, es rojo. Sí, pero cuando vas a otra atmósfera, donde no tenemos como esto que tenemos nosotros como como el cielo, ¿no? Como esta atmósfera, digamos, los colores son otros, entonces como que es imposible decirle que Marte es rojo, no sé, ¿no? Como que lo vemos rojo con nuestra capacidad de mirada. Pero si vas a Marte, el no otro sé día- si es rojo. No sé, una cosa la loca. otra vez, la otra vez leía que